Muy buenos días. Qué bien. También damos bienvenida a Javier. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días desde la Ciudad de México. Aquí, pues estamos ya listos para escuchar, la enseñanza. Estamos, aprendiendo mucho y pues estamos, pidiendo a Dios que nos abra un espacio en donde podamos compartir lo que vamos aprendiendo. Muy bien. Edwin. Buenos días, pastor. Dios le bendiga a usted y a todos los hermanos. Saludos. Lester. Buenos días, pastor. Mucho gusto. Saludo a todos los hermanos. Jaime. Buenos días. Buenos días, pastor. Es un gusto poder saludarles en esta mañana. Buenos días a todos mis compañeros estudiantes, que podamos aprender este día cosas interesantes para poder ponerlas en práctica, sobre todo el Evangelio glorioso de Jesucristo. Roberto. Buen día, pastor. Buen día, hermanos. Bendiciones. Atentos a la clase, profesor. Carlos. Ya Carlos creo que saludó, ¿cierto? Carlos Humberto. Buenos días, profesor. Buenos días, hermano. Un gusto nuevamente estar aquí aprendiendo del Evangelio. Bienvenido. Manuel. Bienvenido. ¿Puedes saludar? No sé si se escucha. Sí, te escuchamos. Muy bien. Buen día, hermano pastor, ya que nuevamente estamos ya listos para recibir la enseñanza. Y mucho gusto saludarlo, hermano pastor, y buen día. Bienvenidos. También Gracias. acabo de entrar Jaime y Oliver. ¿Qué Oliver, tal? ¿puedes Buenos saludar? días. Bienvenidos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien. Gracias, profesor. Bienvenido. Bien, también tenemos a... ¿quién saludó? ¿Jaime o Oliver? No alcancé a ver. Discúlpame. Oliver. Sí, muy bien. Excelente. Vamos aquí a... Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Gracias. Muy bien. Organizándonos y vamos a dar inicio a nuestra clase en este día. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Henry. Soy Henry, vivo en Colombia, en Medellín, y es una bendición poder servirte hoy con el estudio. Muevo mucho el teléfono porque tengo Parkinson, Ok, claro que sí. pero adelante. Muy bien, gracias. Bien, permítame que estoy tratando de organizar para podernos ver todos. Eso es.
Bienvenidos de nuevo a nuestra segunda lección, legalismo, el enemigo de la gracia. Es una bendición estar con ustedes compartiendo esta segunda clase y donde vamos a hablar acerca de la conversión. Recordemos lo que aprendimos la clase pasada, lo importante de la ley y el evangelio para poder entender que la Biblia nos muestra a Dios como un Dios de justicia, un Dios de amor, y también muy importante entender el punto de las obras. ¿Por qué hacemos obras? Recuerden que las obras, como nos enseñan las Escrituras, son producidas por el Evangelio, en agradecimiento a Dios por el fruto del Evangelio, no producido por la ley. Por eso vamos a empezar a trabajar en nuestro vocabulario, a no decir más yo tengo que hacer o yo debo hacer. Estos términos salen de nuestro vocabulario de cristianos. Sencillamente por la obra del Espíritu Santo vivimos diferente. Y vivir diferente es movidos por el amor y el agradecimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy, en el legalismo, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor, vamos a hablar acerca de la conversión y es un tema muy interesante que podamos también entender con la Biblia abierta. Por eso los invito para que empecemos nuestra lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres de nacimiento, fuimos espiritualmente muertos y ciegos y separados de ti. Te damos gracias por haber mandado al Espíritu Santo que nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por el perdón, sino también por el don de la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recordemos el respeto en nuestra clase y es muy interesante siempre recordar esto, el venir preparado. También gracias por la puntualidad en cuanto al horario. También vamos a mostrar respeto por los que nos sirven, por los profesores, al igualmente por los demás alumnos, por los coalumnos. Vamos a saber escuchar. Y también recuerden el grupo de WhatsApp, los felicito, lo estamos manejando muy bien. El grupo de WhatsApp solamente es para usarlo en nuestras preguntas o algún tema que tengamos pendiente. Y es el momento de empezar pues el repaso. Espero que hayan visto el video y trabajar en las preguntas que nos hemos planteado para poder hablar un poco sobre esta teología decisionista que muchos guiados por el legalismo lo enseñan. Y yendo acá a nuestra primera pregunta, ¿qué decía Pedro cuando fue sacado del hoyo y qué simbolizó? ¿Quién desea participar? Recuerden levantar la mano para poder dar la palabra. Bien, Carlos, te escuchamos. Bueno, pero deseó salir solo del hoyo, sin ayuda de nadie, para ser reconocido por los demás. Y simboliza el hombre natural, pecaminoso, que cree que él solo puede ganar su salvación. Bien, Javier. Pastor, pues ya lo dijo el hermano, pues simboliza, bueno, Pedro quiso salir solo, ¿no? Y el símbolo es de que el ser humano pues quiere salvarse a sí mismo, ¿verdad? Y no se puede. Entonces ahí es más el símbolo del yo. El ser humano siempre ha tenido el símbolo de ser yo, ¿no? Muy bien, excelente. Álvaro también había levantado la mano. Álvaro, ¿lo escuchamos? Muy bien, parece que todavía tiene problemas con su micrófono.
Muy bien. Herminio García. Herminio, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, la actitud del ser humano que no ha reconocido a Jesucristo como realmente es, que es el que hace la obra a través del Espíritu Santo en nosotros, nuestra actitud es de querer ser vistos por los hombres, ¿verdad? Y querer ser héroes por nosotros mismos. El orgullo. Entonces eso es lo que reflejó ahí Pedro, ¿verdad? En el video, donde él dijo, me hubiese salvado yo solo, hubiese tenido la admiración de toda esta gente. Yo era un héroe yo, y nosotros no somos héroes, el héroe se llama Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Y me alegra de que estemos sintonizados y sincronizados en este mismo pensar. Y ustedes lo explicaron muy bien. Él quiso y pensó ser capaz de sacarse a sí mismo del hoyo. Y podemos ver esta actitud que muestra después de haber caído a este lugar y tal vez pasando horas buscando ayuda, pero ¿qué pasó? Su orgullo fue herido, porque al escuchar las arengas, pues, ¿qué dijeron? Pues, lástima que este me haya ayudado a salir, pero en verdad yo lo hubiera hecho por mí mismo o hubiera querido hacerlo por mí mismo. Y ustedes lo identificaron muy bien hablando de la salvación. Cómo hoy en día el legalismo enseña al hombre a ganar su propia salvación. Cómo hoy en día el legalismo enseña al hombre a querer salvarse por sí mismo, querer ganar un lugar y la paz con Dios por sí mismo. Javier identificó muy bien el yo, ¿sí? Cómo dar la prioridad al yo. Y también esto nos hace preguntarnos, mientras que vamos analizando un poco más nuestro tema, ¿cómo fue que yo llegué a la fe? ¿Cómo fue que yo hoy tengo la seguridad de ser llamado hijo de Dios? Y la siguiente pregunta nos vuelve a poner en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? ¿Quién desea participar? Bueno, pastor, Manuel. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muy bien, excelente. ¿Quién más desea participar? Muy bien, entonces eso es nuestra condición según la Biblia, porque recuerden que todo lo que hablamos y relación con Dios es conforme a lo que nos dice las Escrituras. Físicamente vemos que venimos a este mundo o los que hemos tenido la bendición de ser padres, pues hemos cargado a nuestros hijos recién nacidos y empezamos a ver de que pueden respirar, de que tienen sus dedos en sus manos completas, tienen sus pies completos, y damos mucha gloria a Dios cuando han nacido nuestros hijos. Pero espiritualmente, ¿cómo están? Y es por esto que es importante memorizar lo que nos enseña Efesios capítulo 2, el versículo 1, y ese es uno de los textos que ustedes necesitan conocer bien. Y si alguien lo tiene y lo puede leer, sería muy interesante poder escucharlo. ¿Qué capítulo dijo, profesor? Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Me permite, pastor? Claro que sí. Y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muy bien, entonces este versículo muestra muy bien cómo venimos a este mundo espiritualmente y más adelante vamos a hablar de otros versículos. Y necesitamos entender que la palabra muerto nos muestra de que estamos separados de Dios. Aunque Dios es nuestro creador, aunque por la voluntad de Dios venimos a este mundo,
pero espiritualmente, ¿cómo venimos aquí? Pues ya sabemos, venimos muertos espirituales, venimos siendo enemigos de Dios. Muy bien, vamos a escuchar a Manuel y luego a Herminio. Herminio, ¿te escuchamos? Sí, gracias. Sí, a veces nosotros los cristianos erróneamente pensamos que con obra nos vamos a salvar o que tengamos un buen comportamiento. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros desde el vientre de nuestra madre nacemos con una naturaleza pecaminosa, heredada por nuestros padres, ¿verdad? Porque el primer padre Adán y Eva, pues nos heredaron ese pecado. Entonces, no es portarnos bien o obras, sino que es la obra de Cristo la que justifica y nos da vida nuevamente. Muy bien. Ahora, ya que entendemos esto de que venimos a este mundo siendo muertos espirituales, pues todos sabemos nosotros que es un muerto. Y tal vez hemos ido a funerales y es muy triste ver a alguien llorando por su familiar, moviéndolo y diciéndole, háblame, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no vuelves a caminar? Pero, ¿cuál va a ser la respuesta del muerto? Ninguna. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿sí? No tiene vida. Y Fernando, hola, buenos días, Fernando. Buenos días, Pastor Henry. Qué alegría volverlo a ver, escuchar. ¿Ibas a participar? Sí, quería aportar lo siguiente. Como estamos hablando de que todos al nacer, bueno, nacemos muertos espiritualmente, interesante lo que hizo Dios a través de María, ¿verdad? Porque sabemos que Jesucristo fue concebido bajo obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que Cristo nació de una mujer, en él no se transmitió la simiente del pecado, porque podríamos pensar, bueno, pero si Jesucristo también nació de una mujer y esa mujer era pecadora, podría la gente pensar, bueno, entonces también el pecado lo heredó Jesús. Pero en esta parte hay un misterio, hay un poder grande de Dios, porque dice que fue concebido bajo obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, no hubo participación de obra humana. Simplemente María fue un depósito o un vehículo que usó Dios, pero allí no hubo, por así decirlo, una relación sexual. Muy bien, y gracias por el aporte. Y en unos minuticos vamos a usar ese aporte para ver algo que enseña el legalismo. Y lo agradezco, Fernando. Entonces, yo creo que llegamos a la conclusión de que lo que nosotros somos incapaces de hacer por nosotros mismos es llegar a creer en Jesús, ¿sí? Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos es llegar a estar aquí. Y es por esto lo importante de entender cuál es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en usted y en mí? Recuerden lo que vimos la clase pasada. Identificamos cuando se está enseñando la doctrina bíblica a quién se le da la gloria. Si se le da la gloria al hombre, pues hay que tener cuidado. Así nos lo enseña la Biblia. Siempre se le da la gloria a quién? A Dios. En este caso, es el Espíritu Santo quien usa los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? El Evangelio y el bautismo. Y es por medio del Evangelio y del bautismo que nosotros recibimos la fe en Cristo Jesús. Es por medio de este medio de gracia, y perdone la redundancia, que nosotros hoy podemos creer. Pero la obra hecha ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no por nosotros. Por eso, hoy vamos a trabajar mucho en quitar de nuestro vocabulario yo acepté o yo recibí a Cristo. Recuerden, la clase pasada
vamos a trabajar en nuestro vocabulario cuando hablamos de vivir diferente, de hacer las obras para glorificar a Dios, quitar de nuestro vocabulario la palabra deber y tener. Hoy vamos a trabajar en estas palabras. Vamos a quitar de nuestro vocabulario el aceptar o el recibir, porque es lo que escuchamos mucho y todo esto viene por el legalismo. Entonces, nosotros por las escrituras sabemos muy bien qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a buscar, por favor, Romanos 10, 17. ¿Puedo leer, pastor? Claro que sí. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué enseña el legalismo? El legalismo quiere de que las personas digan que llegaron a la fe por un testimonio. El legalismo quiere decir que la gente llegó a la fe por un milagro. El legalismo enseña de que yo llegué a la fe porque alguien oró por mí. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Qué enseña la Biblia? Mire cómo es de claro lo que escuchamos de Romanos 10, 17. La fe es por el ¿qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, usted y yo hoy podemos decir de que somos creyentes porque el Espíritu Santo usó la palabra de Dios, usó el Evangelio para darnos la fe en Cristo Jesús. Usted y yo hoy podemos decir de que el Espíritu Santo usó el bautismo para darnos la fe en Cristo Jesús. Por eso yo creo que todos lo sabemos de memoria lo que nos enseña Mateo 28, 19. Si alguien lo sabe decir de memoria o si lo puede leer, no queremos escuchar. Voy, pastor. Dale. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí vemos cómo alguien se hace discípulo. Y sabemos, la palabra bautizar significa lavar. Y entendemos que siempre el lavar es con agua. ¿Y cómo más se bautiza? Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí con Romanos 10, 17 y con Mateo 28, 19, la Biblia nos respalda cómo el Espíritu Santo trabaja por los medios de gracia, el Evangelio y el bautismo, con los cuales nos da la fe. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Pastor. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, apenas, discúlpame Manuel, como muchos sí. a veces nos estamos conociendo, entonces habla Manuel y para que todos sepamos quién está hablando. Bien, dale Manuel. Gracias, pastor. Bueno, en nuestra actualidad, pastor, muchos enseñan de que el bautismo nos salva. Entonces, prácticamente eso es un error porque la Biblia no enseña de esa manera, sino que el bautismo es un acto de obediencia. Pero lamentablemente muchos enseñan eso todavía en las iglesias y como confunden a los hermanos, pastor. Cuando hablamos del bautismo, bíblicamente no podemos hablar del bautismo como un paso de obediencia, porque recuerda que ¿quién dio el bautismo? Lo dio Dios, ¿sí? ¿Para qué lo dio? Para darnos la fe. Y es muy importante también entender que la Biblia solamente habla de un bautismo. Lastimosamente, muchos hablan de varios bautismos, pero la Biblia habla solamente de uno, que es el bautismo, que se hace con agua unido a la palabra. O sea, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una vez más, no lo vamos a hacer como un paso de obediencia, ¿sí? Simplemente es un medio de gracia por el cual Dios nos da la fe.
Quiero, Manuel, por favor, que busques Tito, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Y lo puedes leer. dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces acá vemos cómo el bautismo nos salva. Mira lo que dice, nos salvó no por las obras de justicia, otra vez, lo entendemos, no por nuestras obras, sino ¿por qué? Por su misericordia y mira, por el lavamiento de la regeneración. Y en la Biblia, ¿qué es el lavamiento de la regeneración? Es el bautismo. Entonces, el bautismo salva. ¿Por qué salva? Porque nos da la fe en Cristo Jesús. ¿Bien? Y una de las cosas que enseñan mucho que viene de la doctrina del legalismo es esto, ver el bautismo como un paso de obediencia. Pero la Biblia, no hay ningún versículo bíblico que diga bautícese como un paso de obediencia. Esos son términos que viene de, otra vez, de los legalistas o viene de estos movimientos pentecostales y carismáticos. ¿Por qué? Porque siempre quieren buscar que el hombre pueda hacer algo para poder agradar a Dios. ¿Bien, Manuel? Sí, de acuerdo. Muy bien. Y cuando estamos parados en este punto, pensando en el pastor legalista, ¿ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Qué es la opinión del pastor legalista en cuanto a esto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que estamos muertos espiritualmente y que algo o alguien es el que nos necesita dar la fe. Los quiero escuchar. Pastor, una pregunta es la siguiente. Sí, con relación Fernando. a lo que decía Manuel, de que el bautismo es el que salva, es importante. En ese caso, de pronto, Manuel se estaría refiriendo, por ejemplo, ahí en la iglesia pentecostal, ¿verdad? Donde hablan del bautismo como algo totalmente indispensable y que si no se bautiza la persona y llega a morir, no se salva. Pero miremos el caso del ladrón que murió al lado de Jesús. Este hombre creyó en Jesús, mas sin embargo no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Mas sin embargo Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el bautizo es algo que ha establecido Dios, que ha establecido en su palabra, pero yo sí pienso que en algunos casos, como en el caso de ese hombre, no tuvo la oportunidad de bautizarse por las condiciones en las cuales estaba, pero yo sí creo que por la palabra, un cristiano que ya Jesús lo ha justificado, se tiene que bautizar. Y estamos de acuerdo porque la Biblia, por eso la Biblia nos enseña el medio de gracia del Evangelio. El ladrón en la cruz que escuchó el Evangelio, ¿sí? Mire el ladrón en la cruz cómo confesó su fe. Nosotros merecemos aquí, estar aquí. Él no, él sí es justo, él no ha hecho nada malo. Y Jesús vio la fe en este hombre, la fe en Jesús, que fue dada por el oír la palabra de Dios. El ladrón en la cruz donde escuchó el Evangelio, en la misma cruz, antes de morir. ¿Bien? Y otra vez, el bautismo es un medio por el cual también Dios nos da la fe. Y en una clase más podemos hablar más de esto. Entonces, volvamos a nuestra pregunta. ¿Cuál es la opinión del pastor legalista en cuanto a esto? En cuanto a que nacemos espiritualmente y que necesitamos de la obra del Espíritu Santo para llegar a la fe. Les escucho. Disculpe, hermano. ¿Sí? ¿Quién habla? Herminio. Sí, Herminio. Me gustaría que miráramos tengo dos consultas con respecto ahorita a lo que nos pusimos a hablar del bautismo. En San Marcos 15:16 dice, el que creyere y sea bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Y también allí en Romanos 10, los versículos 9 al 13 también. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, entonces aquí los dos textos que mencionas, estás hablando de los medios de gracia, cómo se da la fe, el bautismo y la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. Bien, entonces si vamos a hablar un poco más del bautismo, podemos hablar después de la clase, vamos a enfocarnos ahora a este punto. ¿Cuál es la opinión del pastor legalista en cuanto a esto? De nuevo, en cuanto al hablar de que el hombre viene muerto espiritualmente y también en cuanto a que necesita la obra del Espíritu Santo para creer. ¿Qué creen ustedes? Hermano, ¿Sí, Manuel? ¿Sí? ¿Quién desea participar? Profesor, yo levanté la mano. Dale, Roberto. Bueno, ¿qué podemos decir, profesor? Muchos pastores creen que la salvación está en el hombre. Ellos quieren asumir siempre que nosotros lógicamente podemos decidir si creer o no creer. No sé, ¿cómo se me podría explicar? No le dan tanta cobertura a la obra del Señor. En casos de las iglesias aquí en Bolivia, ellos creen que nosotros podemos tomar la decisión, como por ejemplo, cuando un niño tiene que bautizarse, tiene que ser a los 12 años, ¿no? Porque supuestamente dice que no tiene la razón de decidir, o sea, no tiene todavía la decisión de niño o de bebé, pero muchas veces hemos estudiado, profesor, que el bautismo, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que si un niño está escuchando la palabra constantemente, estamos leyendo nosotros los padres, entonces la fe está haciendo obra, el Espíritu Santo está obrando fe en el niño, ya que la fe es por el oír, dice, ¿no? Y el oír la palabra de Dios. Entonces tendríamos que, queremos asumir que sí, el Espíritu Santo está obrando fe y ese niño necesita ser bautizado, profesor. Sí, bien, y tal vez, como les digo, después de la clase, si desean hablar un poco más del bautismo, lo podemos hacer. Entonces, pensando en el pastor legalista, pues el pastor legalista siempre va a decir, hay buenos pensamientos y hay malos pensamientos. Y el pastor legalista va a decir, bueno, el hombre sí es incapaz de salvarse por sí mismo, pero aquí es donde entra la parte del legalismo. Es donde usa la palabra, la decisión de creer en Cristo depende del hombre y no del Espíritu Santo. Y por esto es que se usa mucho la palabra, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. Y recuerden, eso no es bíblico. Y vamos a ver unos versículos bíblicos que nos va a apoyar cuál es nuestra manera indicada de hablar, darle la gloria a Dios. Aprendas en este término, el sinergismo. ¿Y qué significa sinergismo? El sinergismo consiste en esta enseñanza donde se dice que el hombre tiene capacidad de contribuir para la salvación. El hombre puede salvarse a sí mismo. Entonces, ese sinergismo uno lo puede escuchar en la iglesia romana, como también lo puede escuchar en iglesias evangélicas. ¿Pero por qué? Porque no le dan la gloria al Espíritu Santo en cuanto al creer. Siempre hay algo en que el hombre quiere contribuir. Por eso la tarea, y vamos a estar hablando mucho de la tarea en cuanto a que vamos a trabajar con el tema de la conversión, el quitar de nuestro vocabulario en que yo acepté o yo recibí a Cristo. Entonces resumamos. Desde Adán y Eva nacimos con pecado y somos pecadores desde la concepción.
Y esto, recuerden, ¿qué nos quiere enseñar? De que somos enemigos de Dios. ¿Cómo venimos a este mundo? Siendo enemigos de Dios. Y estamos apoyados en estos dos pasajes bíblicos que ustedes conocen muy bien. Primero, Romanos 5:12, que nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte, y veamos bien lo que dice la palabra de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando estamos hablando aquí todos los hombres, pensemos desde el bebé que está en el vientre de la madre hasta el hombre más viejo. ¿Por qué morimos? ¿Por qué existe la muerte? Y hablando de la muerte física, porque somos pecadores, ¿verdad? Y recuerden que cuando estamos hablando de la palabra muerte, pues siempre hay que pensar en los tres sentidos que la Biblia nos habla de la muerte: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Y luego vemos al salmista David diciendo por inspiración divina cómo fue él formado. En maldad me concibió mi madre. Y aquí es donde quiero usar el comentario que hizo Fernando ahora, unos minutos atrás, en cuanto a la concepción de Jesús. Jesús fue concebido, como lo explicó bien Fernando, y está de acuerdo en la Biblia, por la obra del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Para no ser formado en maldad, porque Jesús no tiene pecado, porque Jesús es Dios. Pero piensen esto, si nosotros decimos, y es la manera de ver el pecado, muchos hablan del pecado porque tienen que entenderlo con la razón, y el pecado no es algo de la razón. El pecado es nuestra esencia, es nuestra carne. Cuando pensemos en el pecado, es nuestro ser, es lo que hay dentro de nosotros. Y por eso, mire a veces en los pastores legalistas o en la doctrina legalista, cómo se llega a afirmar que un niño no tiene pecado. ¿Pero por qué afirman esto? Porque no tienen entendimiento qué es el pecado. Recuerden, el pecado es no dar al blanco, es no vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es por esto que nos enseña muy bien David cómo desde su concepción fue concebido en maldad, en pecado. Y Jesús no fue así, fue por obra del Espíritu Santo para poder ser nuestro Salvador. Ustedes en el video vieron una cantidad de pasajes bíblicos donde se habla cuál era nuestra naturaleza antes de ser cristianos, es decir, cómo estábamos muertos espiritualmente. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pues mire lo que nos dice el texto sagrado. Dios de adonde nos ha llamado de las tinieblas. Y recuerden, cuando se dice la Biblia de las tinieblas, pues está haciendo referencia al diablo, al poder de él. O en Efesios 2:3 nos dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué merecemos nosotros? Por nuestro pecado, toda la ira de Dios. O en Romanos 6:17, mire lo que nos enseña, que éramos esclavos del pecado. Y cuando nosotros hablamos de ser esclavos del pecado, pues recuerden tal vez nuestra antigua vida, cómo disfrutábamos el pecar o cómo había siempre esa excusa de poder alimentar nuestra carne. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 habla del hombre natural. Eso éramos nosotros. No aceptábamos y no podíamos entender las cosas de Dios. Y tengan presente este pasaje para unos minutos más adelante, como el hombre natural, que es el incrédulo, el que está muerto espiritualmente, no acepta, no cree las cosas de Dios. Efesios 2:1, que ya lo leímos al principio de nuestra clase, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En 2 Corintios 4:4 nos dice que espiritualmente estábamos como cegados. Entonces no teníamos una visión espiritual. En 1 de Pedro 2:25 nos dice que éramos como ovejas descarriadas. Y ser ovejas descarriadas, pues ustedes han escuchado la actitud de la oveja, que siempre
es terca, es ciega, tiene mal olor, si está sola se pierde. Y es la actitud que nosotros teníamos cuando éramos enemigos de Dios. Primera de Juan 3:10. Mira lo que nos habla, un término muy fuerte. Éramos llamados hijos de ¿quién? Del diablo, hijos del diablo. Y es una expresión fuerte. Efesios 5:8 nos dice, en otro tiempo eras tinieblas. Y Romanos 8:7 dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Es importante que ustedes vean estos versículos bíblicos porque en verdad muestran que nosotros por nuestros propios medios, que nosotros por nosotros mismos no podemos llegar a creer en Jesús. Y estos son pruebas bíblicas que nos animan a quitar de nuestro vocabulario la palabra yo acepté a Cristo o yo recibí a Cristo. Por eso, así como alguien que físicamente está muerto, pues no puede decidir por nadie, ni seguir a nadie. Así es una persona que está espiritualmente muerta. Y es lo importante de la obra del Espíritu Santo. Escuchemos bien, la obra del Espíritu Santo en nosotros, quien hace de que nosotros podamos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora pensemos en la posición del legalista en cuanto al usar ese término. Yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. ¿Qué pasa cuando está puesta la confianza en el hombre? Recuerden que estamos hablando de la teología decisionista. ¿Y cuál es esta teología? Es cuando el hombre dice, yo por mis propios medios, yo creo, yo recibí a Cristo, yo acepté a Cristo. O es lo mismo del sinergismo. Recuerden esos dos términos que tienen la misma idea, donde nos enseña que el hombre tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Y por esto vamos a profundizar un poco más en este aspecto. Primero, quiero escucharlos a ustedes. Si alguien habla de manera positiva acerca de la experiencia de un llamado al altar, ¿cómo lo manejarían ustedes después de escuchar estos conceptos bíblicos? Y este ejemplo o esa pregunta está hablando de lo siguiente. Cuando alguien va a la iglesia por primera vez, escucha de la palabra de Dios y el pastor quiere hacer algo que han creado, que no hay un fundamento bíblico, que es la famosa oración de fe. Entonces dicen, vengan a hacer la oración de fe o quién quiere aceptar a Cristo. Si ustedes llegan a escuchar esto, ¿qué le dirían a este pastor o qué le dirían a la persona que dice, yo fui a la iglesia hoy y acepté y recibí a Cristo? Quiero escucharlos y de nuevo levantar la mano. Muy bien, Roberto la levantó. Sí, profesor. Justamente cuando yo asistí a la iglesia, yo le escuché decir al pastor que había un hermano que estaba enfermo y dijo él, tenemos que hacer la oración de fe y urgentemente tenemos que hacerle recibir a Dios antes de que fallezca, ¿no? Entonces yo le dije que nosotros no somos capaces de aceptar. Nosotros somos espiritualmente, hemos nacido espiritualmente muertos. Y él me dijo, no, lo que pasa es que nosotros, o sea, él se creía intermediario, que él tenía el poder de hacernos decidir, que por medio de lo que él nos decía podíamos cambiar de decisión, el aceptar y el no aceptar. Entonces, como le decía yo, profesor, entonces yo le hablé así al pastor y como que me excomulgaron de la iglesia porque yo leí un versículo de la Biblia donde dice que bien lo has dicho Pedro, dice, no te lo dijo el hombre, sino Dios. No sé en qué versículo está, se lo leí ese versículo y ya me tomaron a mal y me sacaron del grupo de Zoom porque yo supuestamente no soy de esa doctrina. Entonces me hicieron a un lado. Pero te queremos mucho. Álvaro. Álvaro.
Sí, parece que todavía tiene problemas. Álvaro, ¿nos escuchas? Sí, no lo escuchamos. Qué lástima. ¿Y ya activaste tu micrófono? Porque ahorita te funcionaba bien. Sí, pero no. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí te ¿Ahora sí? escuchamos. Sí, ahí sí te escuchamos. Bueno, yo viví esto, naturalmente lo viví de hacer la oración de fe. Y bueno, ahora lo entiendo mucho más. No es bíblico, es que muchas veces, como lo hemos estudiado en otras lecciones, usamos mal la palabra por sentimientos, por emociones, por malas doctrinas, por todo, y definitivamente nos tenemos que ceñir a la fe, a la palabra, perdón. No, yo, ¿qué le haría, qué le diría al que esté a mi lado? Hombre, hasta en un momentico, no tienes que hacer ninguna oración de fe, es el Espíritu Santo el que pone en ti todo. Y entraría uno en ese proceso, porque pues en el mismo momento que está uno recibiendo la invitación, pues es imposible ir a interrumpir a un pastor para decirle eso. Yo no lo haría, por respeto a la ceremonia y a los demás. Pero sí posteriormente hablaría con los más inmediatos que me estén acompañando y decirles, no debemos hacer eso, no es bíblico hacer eso. Entonces yo creo que esa sería una actitud en la cual uno, sin confrontar y respetando, podría uno hacer caer en cuenta, con base en la palabra, a quien esté a su lado, de que todo lo hace el Espíritu Santo, no uno. Herminio, muy bien, Álvaro. Herminio. Sí. El legalismo tiene dos extremos. Puede ser un legalismo positivo y un legalismo negativo. Con respecto a lo que estamos hablando ahorita, la pregunta que usted nos hace, ¿qué le diríamos nosotros? Me viene a la memoria a mí Hechos 16:31. Pablo y Silas estaban presos y aquel carcelero les preguntó a Silas qué debería de ser para ser salvo. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa entonces? Que este carcelero en su familia tuvo una reacción de decir, sí, soy salvo. El error es en decirle a la gente, usted reciba a Jesucristo. Yo lo que le diría a ese pastor o a la persona es, qué gozo, dele la gloria al Señor porque Él lo está salvando en este momento. Pero que pase adelante a decir, bendito sea Dios porque me ha salvado en este día. Yo no le veo malo, pues, ni pecado, ni cosa incorrecta. Todo mundo hace una confesión dando un sí a algo. Como cuando alguien se está casando, le dicen, recibes como esposa a fulano o como esposa, y dice sí. Entonces nosotros también podemos decir sí a esa salvación que Cristo nos ha dado por gracia. Pero siempre necesitamos poner al Espíritu Santo por delante, ¿sí? O sea, ¿por qué decimos sí? ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerden, porque cuando hablamos del legalismo, no podemos decir que trae una cosa positiva y otra negativa, porque realmente el legalismo lo que hace, recuerden, el concepto de legalismo es siempre motivar a las personas a hacer las cosas por la ley o mandar algo que la Biblia no manda. En este caso, ¿qué podemos ver con el carcelero de Filipos? Pues miremos el contexto del pasaje. ¿Por qué él pudo creer? Pues recuerden que ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas mientras que estaban presos? Ahí estaban predicando la palabra de Dios. Bien. Entonces, por eso él pudo creer. Sí. Pero una reacción positiva de él. Eso es. Pero siempre necesitamos explicar todos esos detalles. ¿Por qué es importante explicar esos detalles? Porque es así como nunca vamos a olvidar a quien darle la gloria, al Espíritu Santo. ¿Bien? No es que todos sabemos que la gloria es de Dios, pero hay que instruir bien a los hermanos porque lo están viendo muy negativo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo negativo? Sí, o sea, ¿qué es lo negativo? A alguien pasa, dele la gloria a Dios. Sí, ¿qué es lo negativo? Lo negativo es
olvidar darle la gloria a Dios. Y es así como lo estamos viendo, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya ustedes lo dijeron, no vamos a atacar, más bien vamos a reorientar, y es ahí la oportunidad de explicar el papel y la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a decir por qué creemos? Porque el Espíritu Santo obró por medio del Evangelio y nos dio la fe, ¿verdad? Y por qué no está bien cuando dicen, venga, hagamos la oración de fe, pues bíblicamente no hay una justificación para eso. Y segundo, pues ahí ustedes saben que es donde se usa el término, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Pero cuando se da la respuesta es donde vemos el daño del legalismo. Se dice sí sin contar con la obra o darle la gloria al Espíritu Santo. ¿Bien? Y siempre hay que explicar eso. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la teología decisionista, como estamos viendo. Y esto socava la seguridad de nuestra fe y salvación. Y eso sucede ¿por qué? Porque primero, recordemos lo que nos dicen las Escrituras. ¿Quién nos buscó a nosotros? El pastor buscó la oveja, o sea, nuestro Señor Jesucristo nos buscó. Él se tomó el trabajo de venir, buscarnos, cargarnos, llevarnos. Entonces, en ningún momento la Biblia muestra de que el hombre por sí solo puede tener fe. Entonces, si llega la fe basada en testimonios, la fe basada en un milagro, la fe basada porque alguien oró por mí, es una fe que está sobre la arena. ¿Y por qué? Porque no es una fe que ha sido fundamentada en los medios de gracia, como el Evangelio y el bautismo, como ya lo hemos visto. Además de esto, el diablo, recuerden que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo siempre quiere poner dudas. En verdad, si esa decisión que tomó la persona fue sincera o no. Y es ahí donde uno le da mucha tristeza cuando pregunta a personas, ¿usted por qué va a ir al cielo? Y hay personas que pueden llevar 20 años en una iglesia y dicen, yo no sé si voy a ir al cielo o no. Eso lo dejo en manos de Dios. Pero ¿por qué dan esa respuesta? Porque su fe ha sido basada en cosas diferentes a los medios de gracia. Cuando nuestra fe está basado en el medio de gracia, en el Evangelio o en la palabra de Dios, pues tenemos la seguridad que vamos a ir al cielo, porque la Biblia lo dice, que va al cielo todo aquel que tiene la fe en Cristo Jesús, todo aquel que ha recibido esa bendición. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que el Espíritu Santo es quien actúa en nosotros, no vamos a tener dudas. No vamos a tener dudas y siempre le vamos a dar la gloria a Él. Por eso es lo importante siempre de hablar de la obra del Espíritu Santo. Cuando ustedes estén enseñando a alguien o hablándole a alguien de cualquier doctrina bíblica, pues siempre es importante decir, ¿por qué creemos esto? Porque el Espíritu Santo nos enseña. ¿Por qué vivimos de esta manera? Porque el Espíritu Santo hace que nosotros vivamos de esta manera. Y también vemos lo que es el tema del legalismo, cómo le roba la gloria a Dios con esta teología decisionista. Y recuerden otra vez, ¿cuál es esa teología cuando se dice yo acepté o recibir? Que desde hoy es la tarea para ustedes y para mí, quitar de nuestro vocabulario estas dos palabras en cuanto al hablar de nuestra conversión, es decir, cómo llegamos a la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos el yo acepté, yo recibí, pues el hombre ahí estaría participando en su salvación. ¿Y qué nos dice la Biblia? La salvación es un regalo inmerecido. Recuerden la clase pasada, Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia han sido salvos. O sea, es un regalo inmerecido. Nosotros no tenemos participación en esto.
Y muchos se contradicen porque cuando hablan de la gloria, de darle la gloria a Dios, están al contrario quitándosela y dándole la gloria al hombre. ¿Por qué? Porque yo decidí creer. Y a mí me da mucha tristeza escuchar cuando se pregunta, ¿cómo llegaste a la fe? Ah, yo decidí venir a la fe, o yo acepté a Cristo en tal parte, en tal cosa, en tal circunstancia, pero olvidan lo más importante, el fundamento bíblico del Espíritu Santo. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Pastor. Sí. Señor. Yo también. Sí, primero fue Manuel. No, Álvaro. Álvaro. Bueno, sí, gracias porque creo que se solucionó el problema del micrófono a lo último. Bueno, yo he vivido todo eso, queridos hermanos y Pastor Henry, he vivido todo eso. Mi fe se fundamentó en el catolicismo inicialmente y todo este tiempo, 40 años, he venido en esta situación que estamos viviendo y que hoy en día me confronto. La primera vez que escucho todo, hace 8 años le compartí, por decirlo así, le compartí de Cristo a toda mi familia, los invité a hacer la oración de fe y el único que ha tomado un rumbo diferente en la vida espiritual soy yo. Me falta mucho por caminar y estoy aprendiendo. Hasta ahora estoy aprendiendo gracias al Espíritu Santo, pero es eso, definitivamente hemos estado en errores doctrinales tremendos y lo lamento por mi familia. Y oro a Dios y al Espíritu Santo para que los lleve a entender esto, a tener entendimiento. Pero angustia, créanme, hermanos, que en este momento siento angustia por mi familia y por muchos hermanos que estamos en esos errores definitivamente. ¿Herminio? Pastor. Sí, hermano. Mire, hermano, la clase, usted sabe que esta clase es una clase, ¿qué le digo? Es como un cambio de paradigma para muchas personas, ¿verdad? Es una, como dice el apóstol San Pablo en Romanos 12, es una transformación y una renovación. Recuerde que nosotros como seres humanos somos tripartistas. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces ese espíritu nos hace nosotros reconocer de que necesitamos una salvación. Hay un ser superior de nosotros. Yo todavía no le veo el hacer, no le veo nada negativo, ni pecado, ni decir de que la obra es nuestra, que nosotros somos los que hacemos, como le digo, como que nosotros tenemos los méritos, hacer la oración de fe. Juan 1:12 dice, al que creyere, ¿verdad? Al que cree en su nombre y le recibe, se le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo pienso que debemos de quedar bien instruidos nosotros, así como el hermano que dice que Dios me perdone porque le dije a mis hermanos le dije a mi familia que hicieran la oración de fe. Yo no le veo ahí pedir un perdón, gloria a Dios, porque hicieron la oración de fe. Lo que debe ser él ahora que está instruido es decir, mire, por la obra de Jesucristo, por su gracia, por su muerte y resurrección y por el amor del Padre que fue el que dio a su Hijo, por eso nosotros hemos hecho esta oración de fe, pero no sentirnos, tampoco no es para que nos sintamos que hemos pecado. Es mi forma de pensar, ¿verdad? Yo soy pastor y yo toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para mi Señor Salvador Jesucristo. Pero no tiene nada malo que la persona haga una oración de fe, instruido correctamente, como estamos aprendiendo aquí ahorita nosotros. Y qué bien, Herminio, que seas pastor. Sí, ya te doy la palabra a Fernando. Es Fernando, ¿cierto? ¿O Jaime? Sí, Fernando. Sí, ya te doy la palabra. Es un tema bueno para que luego hablemos de la dicotomía o tricotomía. Si nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, o solamente cuerpo y alma. Es un tema interesante que tal vez en otro momento lo podemos hablar, como nos dice la Biblia. Pero lo importante siempre, como lo dijo
O sea, Herminio, siempre es darle la gloria al Espíritu Santo. Fernando. Pastor Henry, estoy de acuerdo con Herminio. Yo cuando no conocía de Cristo y hoy alguien me guió, me dirigió en una oración, la oración de fe, yo recibí al Señor. Y estoy de acuerdo con Herminio, no le veo nada de malo, no le veo que eso sea un pecado. Es más, estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Mire que ahí está la palabra recibir. Y usted está diciendo que uno no puede decir que recibí al Señor. Y la Biblia está diciendo a los que le recibieron. Entonces, ahí está la palabra recibir. Y eso no es de parte de, no es palabra de hombre, sino está en la Biblia. Déjeme terminar. Otra cosita es que Dios nos creó con libre albedrío. O sea, nosotros tenemos una libre voluntad. Y usted dijo algo interesante. La salvación es un regalo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que el Espíritu Santo fue el que a mí me redarguyó y me convenció de que yo era un pecador. Pero Dios usó a alguien para que yo viniera a los pies de Cristo. O sea, lo usó. No es el hombre, no le di la gloria al hombre, le di la gloria a Dios. Y desde ese momento en que yo tomé esa decisión, conocí al Señor. Entonces, no estoy de acuerdo en esa parte que usted está diciendo que uno no puede decir que recibía al Señor. Si la Biblia lo dice, al que cree, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si la salvación es un regalo, vayamos a un ejemplo práctico. Si yo a usted, Pastor Henry, le quiero dar un regalo, usted tiene dos decisiones. O lo recibe o lo rechaza. Entonces, si Dios nos está ofreciendo una salvación, el hombre tiene decisión de recibirla o de rechazarla, porque Dios nos hizo con decisiones. Dios no nos hizo como robots. O sea, Dios nos dio libertad de escoger, y en esa libertad uno decide. Y por eso cuando vayamos al juicio, Dios nos va a juzgar por la decisión que nosotros tomemos. Muy bien, gracias. Pues primero hay que entender el contexto, ¿sí? Cuando Juan está hablando en Primera de Juan, está hablando a creyentes. ¿Y esos creyentes por qué llegaron? El contexto amplio, o la obra del Espíritu Santo. Tal vez es importante entender esto. Cuando mucha gente dice, yo acepto o recibo a Cristo y no le da la gloria al Espíritu Santo. Ese es el punto que estamos viendo. No estamos diciendo otra cosa diferente, ¿sí? Y es ahí donde está mal usado el término. Por eso es mal hecho yo decir, yo recibí a Cristo, yo acepté a Cristo quitando al Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? En ninguna manera. Eso ha sido la clase, ¿cierto? Segundo, no, en ninguna manera. En cuanto al libre albedrío, bíblicamente, tengo 24 versículos bíblicos para mostrar que el libre albedrío se perdió cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Entonces sería un tema importante. Aquí los estoy escribiendo para que podamos, tal vez fuera de clase, hablar de esos temas. Porque cuando nosotros hablamos que tenemos libre albedrío, otra vez estamos quitándole la gloria a Dios. Y como les digo, hay sustento bíblico para esto. Herminio, ¿cómo es la oración de fe que haces? Bueno, yo predico, doy una predicación, ¿verdad? Sí. Después yo digo, el que siente que el Espíritu Santo le está redarguyendo de su pecado, puede pasar acá al frente, vamos a orar por usted y haga la oración de fe. Y la oración de fe es la siguiente. Padre, gracias por Jesucristo, por morir en la cruz y por el Espíritu Santo, que es el que nos dirige, es el que nos redarguye de pecado. Aquí está una persona reconociendo la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz por su salvación.
Te pido, Padre, que le ayudes, que se afirme, que esté con nosotros en la iglesia y que el Espíritu Santo le siga usando para dar frutos conforme a las Sagradas Escrituras. Nunca le digo, usted reciba a Cristo porque humanamente es que no lo necesita o porque usted haga la decisión usted de recibirlo. Yo creo que son pocas las religiones que no le dan la gloria a Dios. Y yo por eso quise, mi hermano, enfatizar en esto, porque no lo podemos ir nosotros, ir de repente erróneamente donde alguien que esté haciendo las cosas correctas, de irle a decir que es legalista, solo porque le estoy diciendo a una persona, pase al frente y haga la oración de fe. Sí, Confiese su oración. Sí, otra vez. Es lo que ya el Espíritu Santo, ya lo que el Espíritu Santo obró mi corazón, yo lo manifiesto. Sí. Y por ejemplo, como Sí, usted nos habla, mire que usted al principio usó al Espíritu Santo, pero ustedes saben que hay partes que no lo usan. Yo lo he escuchado, yo he escuchado decir, acepta a Cristo. Por ejemplo, aquí tengo algo que yo he escuchado. Mire, quiero vivir para ti, Señor, por esta razón te pido perdón, entiendo que tu amor por mí es tan grande que diste a tu único hijo para que muriera en la cruz por mis pecados. Hasta ahí vamos bien, bien. Pero mire, aquí va, acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Entonces la pregunta está, ¿dónde está el Espíritu Santo aquí? ¿Sí? O sea, es la manera indicada. Si ustedes escucharon a Arminio, al principio usó al Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, ese es el punto de la clase cuando estamos hablando de legalismo. ¿Cuál es el punto? Cuando no se menciona al Espíritu Santo, no mencionarles, no darle la gloria. Entonces, el dejar solamente el acepto o el recibo, sin tener en cuenta al Espíritu Santo, le estoy dando la gloria al hombre y no a Dios. Mano, pastor. Manuel. Yo le pregunto algo, hermano, le digo algo. ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Hace Dios acepción de personas? Dios no hace acepción de personas, pero el hombre tiene la capacidad de rechazar, el hombre tiene capacidad de rechazar el mensaje de salvación. Por eso es muy importante entender con la Biblia abierta de que el libre albedrío no es bíblico, como muchos lo ven. Vamos a escuchar a Manuel. Sí, hermano pastor, bueno, es muy interesante esta plática. Como decía el hermano, pues realmente yo veo aquí, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, yo encuentro 7 puntos. 1, el Espíritu Santo convence. 2, regenera. Y número 3, sella. 4, el Espíritu Santo bautiza, llena, enseña y da dones. Entonces, no sé si es pecado decir yo acepté al Señor o yo recibí al Señor en mi corazón, porque hoy en día en muchas iglesias se enseña eso de que quién quiere aceptar al Señor, más cuando el pastor termina de predicar y da la invitación a los hermanos, ¿cuántos quieren aceptar o cuántos quieren recibir al Señor? Hermano pastor, sería la pregunta, ¿cuál sería la expresión correcta? En vez de decir yo acepté al Señor o yo recibí al Señor. Él me ganó, Él me buscó. Ese es el punto. El cambiar esos términos de aceptar y recibir por darle la gloria a Él. Y hay muchas palabras para hacerlo. Él me trajo, Él me llamó, Él me buscó, Él tuvo misericordia de mí. ¿Saben por qué yo soy pastor? Porque Él tiene misericordia de mí. ¿Saben por qué yo soy cristiano? Porque Él tiene misericordia de mí. En ningún momento hay que dar oportunidad al yo. Porque eso es lo que, por ejemplo, lo que estamos viendo en la clase es eso, de que nuestro yo se siente ofendido, que queremos decir, no, no está tan malo, no está tan malo. No, es que es muy claro el mensaje. Quitemos todo palabra, todo término que nos dé o que le dé al hombre un 0.1% de gloria.
Demos eso y démosle toda la gloria, ¿a quién? A Dios. Pero Henry. A Dios. Sí, a Hermano Dios. Henry. A Dios. Entonces, bíblicamente, ustedes no van a encontrar ningún versículo, los que creyeron, usar yo acepté, yo recibir, a excepción del texto de Primera de Juan que habla los que le recibieron. Pero, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo actúa en ellos, porque no podemos desconectar ningún versículo bíblico del contexto de la Biblia, de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, siempre, por eso hay muchas formas de hablar quitando esas dos palabras. Si nos está molestando el querer quitar, el aceptar, el recibir, ¿por qué no piensas que se está hiriendo tu orgullo pecaminoso o el viejo hombre? ¿Por qué mejor no decimos, gracias te doy, Señor, por tener misericordia por mí? Pues ahorita Herminio leyó un texto de Romanos 10. Es muy sencillo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ahí no estás diciendo, si aceptas, simplemente confiésalo. ¿Qué confesar, hermano? ¿Y quién hace, confesar? y quién nos hace confesar? El Espíritu ¿Qué Santo. confieso? El Espíritu Santo. Pero es una reacción, esa es una reacción de la obra del Espíritu en mi corazón. Yo lo hablo. Para eso me dio esta boca el Señor. Sí. Muy bien, ¿quién más iba a hablar? Todos ¿Fernando? los que Sí, Pastor Henry, mire, Sí, es Fernando. que como dice el Pastor Herminio, cuando yo creo en algo, estoy aceptándolo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, yo creo que el sol existe, estoy aceptando esa realidad. Entonces, cuando yo digo, yo creo en Jesús, estoy aceptándolo. O sea, parece que en la cuestión semántica es en la cual de pronto no nos estamos poniendo de acuerdo, pero cuando el hermano Herminio como pastor dirige o le dice a alguien, ¿quién quiere? Él no está obligando a las personas. Él dice, ¿quién quiere? La persona toma la voluntad. Él no está obligando a nadie a creer en Cristo. Él tampoco es el Espíritu Santo. Y ahora cuando una persona dice, yo acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, esa palabra, el confesar, esa obra de confesión la hace el Espíritu Santo, porque nadie confiesa a Cristo si el Espíritu Santo no lo ha convencido. O sea, el decir por que eso, yo acepto, entonces yo, por ejemplo, sí. déjeme terminar. El decir que yo acepto a Cristo no lo estoy haciendo por mi voluntad, no, es el Espíritu Santo el que me convenció de que Él es el Señor de mi vida y que yo lo necesito. Sí, ahora, eso no es semántico, eso es de fe. Vuelvo y les digo, piensen y mediten. Por eso, pero en ninguna manera le estamos robando la gloria a Dios. Pues yo no estoy hablando ni de Herminio ni de Fernando. Yo estoy hablando de la doctrina del legalismo que dicen que pueden aceptar o recibir a Cristo sin la obra del Espíritu Santo por la gloria del mismo hombre. Bien, yo no estoy hablando de ustedes, pero entonces, ¿por qué nos va a tocar volver a repetir la clase? Porque parece que no creemos, pero sí mi invitación es, piensen, eso no es semántico. ¿Qué es mejor hablar? ¿Darle la gloria a Dios o yo usar términos como aceptar o recibir? Oliver, que pidió la palabra, y vamos a escuchar a Oliver y también a Javier. Sí, gracias. Estaba leyendo Juan 1 y dice, mas a todos los que le recibieron, ya lo leyeron, ¿verdad? Pero voy a continuar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, están presentes, ¿verdad? Creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no dice porque creyeron se les hizo hijos de Dios, sino que se les dio en el pasado potestad de ser hechos hijos de Dios, por eso creen. Y luego aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que aquí el mismo texto, con el versículo inmediato, nos aclara que los nacidos de nuevo, es decir, los engendrados de Dios, los que creen porque fue la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Como una persona una vez me lo explicó bien, como
a manera de metáfora, en el sentido de que uno puede ver un letrero en la carretera y decir, que el letrero diga una playa que se llame Paraíso, ¿va? Paraíso a 100 kilómetros. Y uno va por la carretera y quiere llegar a Paraíso. Y ya una vez que llega a Paraíso, voltea y ve el mismo letrero por la parte de atrás y dice, bienvenido al paraíso, ¿no? Entonces es como cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice, síganme, y lo siguen. Y después, ya siendo sus discípulos, les dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es decir, que tenemos que madurar para entender que esa fe no fue producto de nuestra voluntad, sino que Dios nos trajo a la fe. Y aceptar humildemente que, como usted está diciendo, profesor, que es la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Que no es nuestra obra ni nuestra voluntad, sino que Dios verdaderamente hace toda la obra de salvación en nuestras vidas de principio hasta el fin. Ese es el entendimiento que yo he llegado, pues. Gracias, Manuel. Muy bien, Javier. También había levantado la mano. Sí, pastor. Bueno, cuando el Espíritu Santo empezó en mi vida a acercarme a una iglesia hace muchos años, yo escuchaba ese llamado del pastor, a veces decir que vinieran al altar a confesar, ¿verdad? Y ahí hay muchas cosas que se pueden manejar como emociones o como la persona que viene desgastada y debatida del mundo, ¿verdad? Y a veces por escuchar la palabra de Dios, que está muy bien, pero a veces mucha gente o algunas personas llegaban al altar por emociones, ¿no? Y los ve uno en el caminar, ¿no? Llegan, confiesan, aceptan a Jesucristo, se van y nunca regresan. Entonces, a veces vemos que pues era su necesidad en ese momento. El Espíritu Santo a lo mejor no les había y era por emociones. Entonces, creo que por ahí va la... Y ese es un buen punto que mencionas. Y eso va entre Dios y la persona, porque muchos son por la emoción. Y a veces los llamamos los cristianos del gasolinazo. ¿Y por qué son cristianos del gasolinazo? Porque únicamente cree que están con Dios o bien con Dios por una necesidad que vivieron o la emoción ahí. El punto es este. Claro. La invitación es muy sencilla. Cuando hablemos de la conversión, démosle la gloria al Espíritu Santo. Yo sé que simplemente muchos quieren ver el tema semántico, pero no es semántico, es la fe. Y todo término donde haya un 0.1%, donde yo quiera dar la gloria al hombre, hablando de aceptar, hablando de que yo recibí o yo acepté, le estoy quitando la gloria a Dios. Y la Biblia es muy amplia, que nos enseña a poder darle la gloria a Él 100%. Gracias porque me escogiste, gracias por el regalo que me diste, gracias que soy cristiano, no lo merezco, no merezco ser cristiano, por tu misericordia, por tu amor, me has traído a la fe. ¿Sí? Henry. Y no somos mejores que nadie. Henry. ¿Sí, Álvaro? Henry, hermanos, si me lo permiten, estoy trayendo a la memoria todo esto, pero primero, la oración es guiada, no es mi oración, la oración es guiada. Segundo, cuando yo digo, yo te necesito, te recibo como mi Señor y Salvador, gracias por perdonar mis pecados. Hazme la persona que tú quieres que sea. ¿Sí? En ese desespero yo le estoy diciendo eso y uno dice, te recibo como mi Señor y Salvador. Es la oración de fe con la cual muchos de mis amistades y yo mismo ayudé a muchas personas a hacer esa oración guiada
en el yoísmo, en la necesidad, en la angustia, en el desespero. Pero como dice Fernando, hasta yo mismo caí en eso, me desvié, nunca tuve fundamentos y me sentía como con diferente comportamiento al asistir a la congregación. Sí, pero allí habían ritos, habían imágenes, y aquí ya eran pastores show que se emocionaban porque pasaban 50, 30, 10, 20, 40, 100 personas a recibir la oración de fe y salíamos llorando y caíamos postrados y no cambiábamos de actitud. Entonces, ¿qué tanto de esa oración guiada es sincera por parte de uno mismo? ¿Qué tanto cambiamos de actitud y qué tanto fundamentamos nuestra fe en la palabra? Por eso yo digo a modo propio, estas clases a mí me han abierto y me han fundamentado cosas que me cambian el chip y comprendo que no es cuestión de semántica también, y comprendo que no es cuestión de libre albedrío, porque toda mi familia en un momento crítico hizo la oración de fe guiado por mí, pero no han cambiado su actitud frente a Dios. Religiosamente siguen en lo mismo. Yo al menos le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo que me están guiando como a sentarme y a sacar tiempo para este tipo de cosas y cambiar un poco de mis esquemas. Por esa razón no he querido aceptar nunca ni ser pastor, ni ser maestro, ni pararme a predicar, porque digo, es que no tengo todos los fundamentos. No es porque yo hable bonito, no es porque yo sea una persona que tenga mucho reconocimiento que pueda llegar a ser pastor, o porque me dijeron haga un cursito de discipulado en 3 cartillas. No. Yo creo que sin fundamento no podemos llegar a predicar. E incluso el compartir la palabra de Dios con el mismo desconocimiento que uno tiene, se me hace que no es el camino. Sí, estoy leyendo, gracias Jaime también y gracias Álvaro por el comentario. Jaime, gracias también por el comentario. Academia Cristo está errada. Hay varios puntos donde hay herejías. Y bueno, pues me gustaría hablar contigo, si me puedes dar una cita para que hablemos de las herejías pues que hablas, en cuanto no solamente a este punto, sino de bautizar los bebés. Entonces, si puedes darme una cita, me dices cuándo podemos hablar y hablamos pues de estas herejías. Bien, Jaime, ¿me escuchas? Sí. Sí, ¿para cuándo podríamos hablar, Jaime? Espérame que Jaime nos conteste. Sí, hermano. Sí, ¿estás hablando, Jaime? A ver. Jaime. El Espíritu Santo nos guía a tomar esas decisiones. Sí. Tanto lo que es como es el aceptar al Señor. Sí tiene valor el Espíritu Santo, pero es el que nos mueve. Sí, ¿está hablando quién? ¿Quién está hablando? Jaime. Jaime, sí, Jaime. Es el que nos motiva. Sí. Nos hace sentir, dar ese paso de fe hacia Cristo, hacia Dios. Bien. Sí. Y me dices cuándo podemos hablar para que hablemos de los otros puntos. Dices que hay varios puntos donde predicamos herejía. Quisiera saber cuándo pudiéramos hablar. Le mando un mensaje. Ok. Muy bien, y damos por última palabra a Herminio. Jaime, te quedo esperando. Herminio, Pastor Herminio. Sí, Pastor Henry, usted está en lo correcto. Que le demos la gloria al Espíritu Santo. Lo único que usted tiene que venir preparado, que esta clase, como le digo, son cambios de paradigma, ¿verdad? Esta clase va a ser así. No, pero tranquilo, nadie... tranquilo que yo llevo 5 años enseñando en la Academia Cristo. Y esto, lo que, por ejemplo, hoy, esto es nada, por decir algo a mucha gente que la gente se ha enojado, ¿sí? La gente se enoja, pero sencillamente es lo que decimos. Primero, la Biblia no es para pelear, ¿cierto? Pero ustedes tienen argumentos muy buenos y todo, y hablamos. Pero no podemos decir lo que la Biblia no dice. Y yo sé que muchos de ustedes están fundamentados, por ejemplo, con el tema del libre albedrío, que es muy bueno verlo, ¿cierto? Con el tema, por ejemplo, de la dicotomía o la tricotomía, que es muy bueno verlo,
¿cierto? Todo eso, sí. Y cuando la Biblia nos habla, ¿sí? Dime, Señor, pues tu siervo escucha. Y es muy importante, ustedes pasaron por el estudio de los 4 cursos autodidácticos, ¿verdad? Y por ejemplo, Sí. ahí ustedes aprendieron dejar que la Biblia hable a sí misma, dejar que la Biblia hable a sí misma. Y nosotros entendemos, no porque llevemos años estando aquí, porque la mayoría de nosotros llevamos muchos años de estar acá en nuestra fe, sino que entendemos muy bien de dónde viene la doctrina del libre albedrío, de dónde viene todas esas doctrinas que vienen un poquito de Zwingli o un poquito de Calvino. Entonces, a veces muchas personas no entienden esto, pero hay que estudiarlo, porque las doctrinas de dónde tienen que venir. Las doctrinas tienen que venir de la Biblia. Mire, jamás podemos decir, tú estás enseñando algo falso, porque en el caso de nosotros, porque Academia Cristo enseña diferente, ahí estaríamos equivocados nosotros. Cuando nosotros decimos hay algo falso, es porque no está de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Entonces, es lo importante. Y por eso, una de las cosas que quiere Academia Cristo es, cuando estamos hablando de ser cristocéntricos, es esa tarea, de darle la gloria a Dios, ¿sí? Y, por ejemplo, uno de los temas buenos para hablar con Jaime, y tal vez en algún momento lo hablamos, ya voy a dar la palabra a ustedes, es, por ejemplo, cuando dicen que un bebé no tiene pecado, y cuando la Biblia dice que el único que no tiene pecado es Jesús. Entonces, por ejemplo, hay que ver de dónde viene eso. Y cuando empezamos a estudiar un poco de dónde vienen esas doctrinas, no están fundamentadas acá, sino que están más bien fundamentadas en Calvino. Entonces escuchamos a Arminio, y luego a Álvaro. Termino con mi interpretación. Sí. Es que mire, hermano, usted como profesor de la clase tiene que ver 2 cosas. Habemos personas acá que tenemos un amplio conocimiento, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos da, por ejemplo, estamos aquí preparándonos, hay otros que lo tienen poco. Por ejemplo, el hermano que habló dijo, yo por eso no soy maestro, por eso no soy pastor, y dándole la gloria al Espíritu Santo, que está que el Espíritu Santo lo tenga como pastor y como maestro. Y él dice, yo no. Así es. Porque el Espíritu Santo, perdón, es el que da los dones, ¿verdad? Entonces, tenemos que balancear esa situación con respecto a lo que hay que venimos de una instrucción, una enseñanza, una doctrina, por ejemplo, el caso del bautismo de los niños. Eso nos va a llevar todo el año, si es posible, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo que usted trate con él personalmente, explicarle eso. Ahora, solo que termino con esto. Tenemos la escritura, estoy de acuerdo, pero en la escritura tenemos que tener un rema, una revelación del Espíritu Santo para poderla interpretar correctamente. Porque nosotros podemos estar citando la Biblia, pero la podemos estar interpretando incorrectamente también. No solamente es decir, mire la Biblia y la Biblia y la Biblia. Hay que ver la obra del Espíritu en uno realmente también para la revelación de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Porque existe el grafi, el logos y el rema. En el grafi todo el mundo anda una Biblia, pero no todo el mundo tiene el rema de interpretarla. Entonces hay mucho que aprender y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que nos ayude a hacer la obra encomendada de la manera digna y correcta. Porque nosotros los hombres tenemos un privilegio que no lo tuvieron ni los ángeles, solamente nosotros, el de predicar el evangelio, y eso hay que hacerlo con la guía del Espíritu Santo. Álvaro y luego Fernando. Bueno, 2 cosas. Hace 5 años inicié yo a hacer algo porque Dios quiso poner en mí el querer hacer. Y yo
tengo huertas, tengo unas huertas familiares y en esas huertas están los libros y aquí vienen los nombres de los libros y aquí viene la gente y me dice, uy, ¿y eso qué es? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Marcos? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Timoteo? Y yo les digo, son los libros del Nuevo Testamento y están todos los libros de la Biblia repartidos en los diferentes lugares donde yo vivo. Y entonces me dice, ¿y eso por qué? Y le digo, no, es que yo estoy tratando de vivir una vida en Cristo, así, así, así. Ah, tú eres predicador, eres pastor. Y le digo, no, no soy pastor, soy sencillamente una persona que está cambiando su modo de vivir, su estilo de vida y tiene calidad de vida aprendiendo algo que Dios me puso. Y he aprendido una cosa, queridos hermanos, y en eso cuando viene la gente y tienen fundamento como Herminio, me dicen, Álvaro, pero tú ¿por qué no le das la gloria a Cristo? Y yo, no, yo no le estoy dando, yo le estoy dando la gloria a Cristo, le estoy dando la gloria al Espíritu Santo, le estoy dando la gloria a Dios. Y si nos vamos a eso, ¿quién es mayor? Y pues Dios Padre. ¿Y quién sigue? Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y entran en esas discusiones y digo, no, yo le doy la gloria a Dios Padre. En última, yo le doy la gloria a Dios Padre. Y entonces me dicen, pero no lo haces. Le digo, no, pues que cuando estoy hablando de Cristo, estoy hablando de Cristo. Cuando estoy hablando del Espíritu Santo, y además ellos son uno. Son uno. 3 en 1. Y entonces cuando la gente me plantea ese tipo de discusiones, digo yo, dejémoslo ahí, démosle la gloria a Dios. Pero definamos Dios qué, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces ahí es donde digo yo, al igual que en todo, debemos tener fundamento para poder hablar. ¿Sí? Debemos tener fundamento para poder hablar. Y naturalmente el Espíritu Santo nos va a guiar a tener voy a utilizar la palabra, una doctrina sana que le permita a otros no estar en el oscurantismo que muchas veces hemos estado. Muchas gracias, hermanos. Fernando. Bueno, sí, quería apoyar lo que decía Herminio con relación a mi hermano Álvaro. Si nosotros miramos en el libro de Marcos 1:16, cuando Jesucristo empezó su ministerio, dice que habían unos pescadores, entre esos estaba Simón Pedro, y dice que el Señor los llamó. ¿Qué eran ellos? Pescadores. Y mire la actitud de Pedro o de Simón. Simón no dijo, no, yo soy pescador, yo no puedo dedicarme a otra cosa. El Señor le hizo un llamado. Entonces, como dice el hermano Herminio, ¿qué tal, Álvaro, que Dios te haga un llamado a ti y tú vayas a decir, no, yo no, Señor, yo no quiero ser eso? Entonces, ahí estaríamos desobedeciendo a Dios. Mira que Pedro fue obediente, dejó las redes, dejó todo por seguir a Cristo. Entonces, Álvaro, yo sí te animo a que nunca digas no. O sea, no digas nunca seré pastor, nunca seré, porque tú no sabes los planes de Dios, tú no sabes qué Dios tiene para ti. Entonces no te cierres en esa parte y no miren las otras experiencias tampoco, porque sí, tenemos que tener claro, hay malas experiencias, hay malos testimonios, hay pastores que están totalmente equivocados, pero porque ellos estén equivocados, porque ellos se aprovechen de la grey, tú no eres como ellos, ni tú vas a imitar lo malo. La Biblia dice que imitemos lo bueno, no lo malo. Entonces, en esa parte sí estoy de acuerdo con Herminio. ¿Qué tal que Dios te tenga un llamado y tú digas no? ¿Ya? Entonces, No. ahí sí. Otra parte que quiero decir es lo siguiente. Fernando, discúlpame, me tengo que retirar, pero Fernando, si me permites un momentico, hermano, gracias. No. Claro que yo le he dicho no. Cuando a mí me vienen a decir es que abre una iglesia, abre un templo y ponte a predicar. Y le digo, no. Sin fundamento yo no lo puedo hacer. Pero claro que yo hace 5 años dejé absolutamente todo. Mi experiencia docente como profesor universitario, llegué a ser decano, representante gremial, empresario. Y dije, no más con esto, me voy a dedicar a Dios y me dediqué a la vida del campo. ¿Sí? Y ha sido duro la experiencia para mí, durísima. Y ha sido duro dejar todo. Y el llamado, tanto que lo siento que estoy en estas clases para aprender, ¿sí? Para aprender y fundamentarme. Lo que yo les digo es, claro, el Espíritu Santo nos guía, pero no podemos ser tan atrevidos a ser unos pescadores de varita cuando hay redes, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo digo. Con fundamento, poder llegar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. De cualquier manera, con fundamento, con piso teórico, como llamamos por lo general. Yo soy economista y hablamos de piso teórico. Entonces, hasta ahora estoy teniendo un piso teórico que me está permitiendo fundamentar mucho
de lo que estoy y corrigiendo mucho de lo que estoy. Claro, hay acepciones de términos como el recibir, el dar, como el de aceptar. Es la acepción en contexto donde estoy entendiendo esto bíblico. Esto bíblico hay que entenderlo en contexto. Entonces, por eso no entro yo en esas discusiones semánticas, sino que trato de entender. Y claro, valido la experiencia de amigos míos pastores, gente que ha pasado por cristiano católico, cristiano metodista, presbiterianos, y han pasado por todos como los políticos. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el fundamento que han recibido que no les permite en un momento dado ser firmes en la palabra? Con eso le ruego el favor y oro para que terminen bien. Me debo ausentar. Un Sí, abrazo vamos y Dios a los bendiga. terminar con oración Y para gracias. no abusar del tiempo de todos. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición en esta mañana de estudiar tu palabra. Pedimos una bendición sobre todas las actividades que tenemos para hacer en este día, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Gracias por la bendición de permitir estudiar tu palabra, no lo merecemos. Gracias por esa misericordia que has tenido para con nosotros, miserables pecadores, y gracias por cambiar nuestro corazón duro en un corazón creyente. Toda la gloria sea para ti y permite, Señor, de que siempre cuando estemos hablando de tu palabra, demos la gloria a ti y no caigamos en el pecado de dar la gloria al hombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Álvaro, como se tiene que ir, despídase, por favor. Un abrazo, Dios los bendiga y me voy a ir a trabajar en las huertas porque tengo que ir a entregar unas hortalizas. Claro, por allá algún día voy a conocer las huertas. Herminio. Te espero por acá, te espero, aquí a tus órdenes. Claro que sí, Adiós, yo voy mucho a Ibagué. Lo mismo a Fernando y a todos. Yo voy mucho a Ibagué. Bueno, pégate la avenida Armenia ahora por el túnel. Ahora por el túnel. Chao. Chao. Bueno. Herminio, pastor. Amén. Pues sí, gracias, pastor. Sí, gracias. Saludos a todos y pedir disculpas, ¿verdad? Por si algo no se ha visto correcto, pero todo es en el afán de querer aprender y en el respeto y de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga y en la próxima clase, si Dios lo permite. Jaime. Saludos a todos, que tengan un bonito día, que Dios los bendiga. Fernando. Y estaremos en la próxima. Claro que sí. ¿Y Fernando? Bueno, sí, Dios bendiga a todos, al pastor Henry y a todos los que en este día participaron. Y de verdad que me siento muy complacido con todo lo que aquí estamos compartiendo. Que pasen un resto de día bendecido. Tengo a Roberto. Profesor, hasta luego hermanos, bendiciones a todos, Dios los bendiga. Manuel. Manuel Nazario. Edwin. Hasta la próxima clase, pastor, hermanos. Dios los bendiga a todos. Lester. Buen día, Dios les bendiga y feliz fin de semana. La próxima. Carlos Humberto. Bueno, hasta la próxima clase, profesor. Gracias por todo, hermano. Y hay que pensar que nacimos espiritualmente muertos y tenemos que tener pensamiento como volver a ser niños para vivir en paz y saber lo que quiere el Señor. Muy bien. Oliver. Pues muchas gracias, profesor, por su tiempo, por su dedicación y nos vemos aquí en la siguiente sesión. Y pues a todos que pasen excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Había entrado Javier, pero ya no está. Muy bien. Seguimos en contacto y muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Un buen fin de semana. Profesor. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones.